Bueno, sí, ahora, dado el feedback que me dieron recién, sí les voy a pedir que si después escuchen en algún momento del fin de semana esta clase para ver si se escucha mejor, se escucha peor, me avisen. Buenos días, ¿cómo andan? Empezamos como siempre repasando lo que vimos en la clase del lunes. Vimos la ecuación de tiempo de ejecución, que es la que a mí me gusta llamar la ecuación fundamental de la arquitectura de computadoras. Tiempo de ejecución, 3 parámetros, cantidad de instrucciones que se ejecutan, cantidad de instrucciones dinámicas que se ejecutan, CPI promedio, que es, buen día, ciclos promedio por instrucción, cuántos ciclos demora en promedio las instrucciones, y la duración del ciclo T, la duración del periodo, que es la inversa de la frecuencia. Ese producto tiene distintos factores y cada uno de esos factores tiene distintas influencias. Entonces a veces ustedes modifican algo que puede mejorar uno y puede eventualmente empeorar otro. La idea es siempre hay que calcular el producto de los tres para ver si conviene o no, si mejora o no la performance, que es lo que estamos viendo. A su vez vimos que el CPI, como es difícil saber puntualmente cuántos ciclos demora y una manera de calcularla, es poder hacer el total de ciclos dividido en la cantidad de instrucciones, cuántos ciclos sé que demoro en total, sobre cuántas instrucciones ejecuto en total, o también como la sumatoria del CPI de cada tipo de instrucción por la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción en esta total de instrucciones. ¿Se acuerdan? Hemos visto un ejemplito, una tabla. Vemos también que instrucciones por segundo o muchas operaciones por segundo no son en general buenas métricas de performance, a pesar de que son muy usadas. Son buenas bajo ciertas condiciones. Si uno sabe que estamos hablando siempre del mismo índice, siempre con la misma cantidad de instrucciones. Si no, no sirven para comparar porque consideran solamente 2 de los 3 parámetros. Y en general, cualquier otra combinación de 2 de estos 3 parámetros no es una buena métrica, o de un solo parámetro. Para hacer buenas comparaciones, ¿qué es lo que se hace? Benchmarks. Son conjuntos de programas en lo posible estandarizados para de esa manera todos midamos igual y comparemos igual. Uno de los benchmarks más populares para lo que es performance de procesadores de computadoras se llama SPEC. ¿Y se acuerdan cuál era el mejor benchmark? ¿Cuál es el mejor benchmark? Bien, me gusta la respuesta de Natalia. Casi, está buena la idea de lo de se acordaba de otra diapositiva. La idea es, depende de para qué se la va a usar. Entonces, ustedes tienen que fijar primero el objetivo de uso, en base a eso buscar un benchmark para eso. ¿No? Entonces, ahí, si ustedes logran hacer exactamente lo mismo de para lo que la van a usar, ese va a ser el mejor benchmark. No es lo mismo de procesador que de placa de video, no es lo mismo para un estudio de arquitectura que para una oficina de una secretaria, etcétera, etcétera. No es lo mismo para un server de base de datos que para un servidor de archivos, etcétera, etcétera. Después vemos un ejemplo en el cual les mostraba que comprender a fondo lo que es performance puede ser una ventaja competitiva. Entonces ahí hay que, si quieren, pueden poner un poco el ojo ahí. Y después terminamos la clase viendo la ley de Amdahl, que tiene esa ecuación, básicamente, de una ecuación de aceleración en función de f, que es un factor de mejora, y p, que es, f es una fracción de cuánto se va a mejorar una determinada tarea, y p es un factor de cuánto se va a mejorar esa fracción. Y la idea de la ley de Amdahl es que hay una limitación a las mejoras. Dice de performance, porque ahora estamos viendo performance, pero en general es una limitación a cualquier tipo de mejora. ¿No? Uno en general trata de mejorar algo y puede hacer una mejora a una determinada fracción de una tarea, cree que va a mejorar todo, y en realidad mejora una parte. Y esa es la clave. Ya vamos a ver varios ejemplos durante la materia de
cómo se aplica Amdahl. Y el corolario, digamos, de Amdahl es que vale la pena focalizarse en lo que es el caso más común, la fracción f más grande. ¿Estamos? Y aunque yo tenga un p chiquito en un f grande, es mejor que tener un p grande en un f chico. Va a terminar generando un mayor impacto, ¿no? Y eso va a ser mejor. Entonces hay que buscar el caso más común y a ese caso más común tratar de hacerlo más rápido. Ahora estamos viendo un ejemplo que tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan del ejemplo? El ejemplo decía que mejorábamos las instrucciones de punto flotante de una máquina para que sean 5 veces más rápido. Entonces teníamos P era 5. Si el tiempo de ejecución de un benchmark antes de la mejora era 10 segundos, teníamos el tiempo original. Y decíamos que la mitad del tiempo se pasaba a ejecutar las instrucciones de punto flotante. Acá nos daba F, que es un 50%. Entonces me da el tiempo original, me da F, me da P, me preguntaba cuánto era el nuevo tiempo de ejecución. ¿Se acuerdan cuánto daba? 6. Bien. ¿Quién es el que ha dicho 6? ¿Voy a anotar de vuelta? ¿Se acuerdan cuánto era la aceleración? Perdón, antes de la aceleración. ¿Por qué era 6? Perfecto, entonces la ecuación esta era, digamos, 5 más, que era la parte que no mejoraba, 5 sobre 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto era la aceleración? Ahí podíamos directamente hacer 10, que era el tiempo original, sobre 6, el nuevo, me daba 1,6, o utilizar la ecuación de Amdahl, que debería dar lo mismo. ¿Estamos? Entonces una aceleración de 1,6, un 60% mejor, un 66% mejor. Lo que quedó pendiente es quedaron pendientes algunas preguntas relacionadas a esto. Claro, la pregunta es, fíjense, les cambio un poco el enfoque. ¿Cuánto debería ser la mejora en las instrucciones de punto flotante para lograr un tiempo de ejecución de 5 segundos? O sea, yo ahora quiero que el tiempo nuevo, mi tiempo de ejecución total, sea de 5 segundos. ¿Cuánto debería ser la mejora en las instrucciones de punto flotante? En el original, siempre en el original. ¿Vos has hecho o no se puede? ¿Vos has hecho? Claro, porque tener un número que sea muy próximo a 0 y realmente no sé si sería posible mejorarlo tanto como para... O sea, nunca sería 5 segundos, sino que 5 y... Nunca sería 5 segundos. Está correcta la respuesta de Tomás, Joaquín, Alejandro. La idea está, si ustedes se fijan acá, van a querer, para tener un tiempo de ejecución de 5 segundos, van a hacer que la parte que no mejora demora 5 segundos, la que mejora tendría que ser 0. Entonces, los 5 originales dividido en un número P, que es la incógnita acá, 5 dividido P que me dé 0, P tiene que ser infinito. Matemáticamente, que es lo que ustedes son buenos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ustedes dicen, bueno, a ver, yo ahora quiero tratar, es la clásica que a ustedes les pasa, quiero tratar de ver cómo hago el práctico de arquitectura en el día anterior. La respuesta es, no se puede. Les pasa, por eso se ríen. Lo práctico de micro, digamos. Lo quieren dividir, bueno, pero me voy a dejar todo por último momento para hacerlo. Por supuesto, después entran en pánico, no lo hacen, todas esas cosas. Pero en general, algunas veces se ponen objetivos que no se pueden cumplir. ¿Vamos? Amdahl nos ayuda un poco a analizar si algunos de esos objetivos en función de performance son factibles o no. Y nos ayuda a tener una cota de hasta dónde puedo aplicar una mejora sobre cierta parte de la tarea. ¿Está claro? Si no, después también les cambio de vuelta. Imagínense ahora que lo que hago es inventar un nuevo benchmark. O sea, ya no es el mismo programa. ¿No? Y lo que quiero hacer es que con este nuevo programa, con respecto al original, o sea, cambio el programa, tengo una aceleración igual a 3.
sea, yo quiero tener una aceleración igual a 3 para hacer marketing de mi nueva unidad de punto flotante acá que mejoraba 5 veces. ¿Se entiende? Entonces yo quiero que me dé una aceleración de 3 teniendo esta mejora de este factor P de 5. La pregunta es, ¿cuánto debería ser F? ¿Entienden? ¿Qué porcentaje del tiempo de ejecución debería destinar a instrucciones de punto flotante en mi nuevo programa? O sea, ya lo que no se cumple es que la mitad del tiempo se pasaba ejecutando. Eso ya no se cumple, porque ahora es otro programa. Entonces, ¿qué porcentaje de tiempo debería estar ejecutando instrucciones de punto flotante para que tenga una aceleración de 3 con una mejora acá de 5? ¿Se entiende la pregunta? ¿Alguno se anima a hacerla? La clave está en esta ecuación. Porque tienen la aceleración 3, tienen P de 5 y la incógnita es F. Tienen que despejar F. ¿Quién se anima? Están todos sacando el papel. Vamos a hacerlo acá. Aprovechamos. No, esa no. Esta. Escribimos la ecuación. A igual 1 sobre 1 menos F más F sobre P. Reemplazamos, sabemos que la aceleración es 3. 1 sobre 1 menos F más F sobre 5. ¿Vamos bien? Entonces vengo abajo. Hago 1 menos F más F sobre 5 es igual a 1/3. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Paso 1/3 para acá y tengo 1 menos 1/3 igual a F menos F sobre 5. Fíjense si no estoy metiendo la pata en algún lado, ¿no? Ustedes son buenos en matemáticas. Entonces, ¿qué me queda? Esto me queda 2/3 y esto me queda F, estos son por 4/5. ¿Muy bien? Entonces acá despejo F, vamos a hacerlo acá abajo, igual a, es 2/3, sería por 5/4, 5 estoy dividiendo, paso multiplicando, y esto me queda 10/12, que es igual a 0,83. ¿Está bien? Entonces, aplico Under. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me quiere decir ese 0,83? Que si yo tengo un programa en el cual el 83% del tiempo lo paso ejecutando instrucciones de punto flotante y mejoro la unidad de punto flotante 5 veces, voy a obtener una aceleración igual a 3. Ese programa sería el nuevo benchmark que yo me acabo de crear para que me dé la aceleración de 3. ¿Entiendes? Y eso es que ustedes, Alejandro, me ponen cara de, bueno, sí, claro, yo también me puedo hacer un programa cualquiera y me da el número que quiera. Sí, es verdad, y eso se hace. Y eso, por ejemplo, lo hace mucho Apple. ¿En serio? Apple saca sus gráficos y dicen, oh, tiene una mejora del 20%. Pero no te dicen qué programa, con qué máquina, contra qué lo compara, pero tiene una mejora y te pone un 20% grande, colorcito, con una presentación buenísima. ¿No? Y ojo, no digo que sean malos, digo que pueden hacer este tipo de cosas. ¿Estamos? Y la última pregunta, que acá cambia el enfoque, dice, supongamos que el área de un chip se divide en un 56% bloques lógicos
y el resto en bloques de entrada-salida. Si mediante una mejora del proceso de fabricación se reduce a la mitad el área de los bloques lógicos, sin tocar los bloques de entrada-salida. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Cuánto será el área del nuevo chip? ¿Se les ocurre cómo plantearlo? La primera pregunta que le pueden hacer acá es, ¿qué tiene que ver esto con performance? Y la verdad es que no tiene nada. Acá no hay tiempo de ejecución ni nada. Adelante. Pero ustedes tienen, se reduce el área de los bloques lógicos, que es un 56%. Entonces hay un 44% que no se reduce. ¿Estamos? Y el 56% se reduce a la mitad. Tienen el F de mejora y tienen el P, que es 2. Entonces, tranquilamente ustedes pueden decir que el área es un 44%, que es la parte que no mejoran, más 56 dividido 2. 28, y en total da 72. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar con este ejemplo? ¿Qué es Amdahl? O sea, para poder hacer este cálculo, que no tiene que ver con performance y que no tiene que ver con tiempo, igual se puede usar Amdahl. Porque Amdahl, por más que lo vemos en performance y en tiempo, es una ley que sirve para saber que cualquier tipo de mejora se aplica a solamente una fracción de lo que se vaya a mejorar. E impone la fracción no mejorada, impone una limitación, ya sea de performance, ya sea de costo, ya sea de lo que sea. ¿Vamos? Entonces eso es lo bueno y lo importante de la ley de Amdahl. Que ustedes se queden con la idea, no con la ecuación. Que sepan aplicar la ecuación en el práctico, pero y en la vida general, pues queden con la idea. ¿No? Entonces les sirve para tiempo y les sirve para otras cosas también. ¿Se entendió? ¿Seguros? Bueno, entonces ahora vamos con la tercera P. Hemos visto price, costo. Hemos hablado bastante casi sobre el costo. Hemos dicho que dependía más o menos con el cubo del área. Entonces queríamos que la área sea más chica, pero eso era un problema, reducir el proceso de fabricación, mejorar el proceso de fabricación, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar de la segunda P, performance, que es tiempo de ejecución. I por C, P, I por T, Amdahl, todo lo que venimos viendo. Y ahora vamos a power, que power en inglés es buenísimo, que es una sola P, nosotros es consumo de energía, ni siquiera una sola palabra, digamos. Pero bueno, la idea es la misma. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde empezamos a ver consumo de energía? Ustedes han visto, no sé si en circuitos, material, en algún lado, que cuando es tecnología hacemos, cada transición lógica disipa energía. Y ustedes seguramente han visto un modelo de un transistor con un capacitor a la salida y que cuando el transistor pasa de 0 a 1, de activo a no sé qué más, se hace una ecuación de energía que disipa, que tiene que ver con la capacitancia parásita que tiene el transistor y la tensión de alimentación. Y hasta ahí llego. Hasta ahí le suena. Bien, me interesa que le suene hasta ahí. ¿Vamos? Importante, transición. ¿Vamos? Entonces, la energía depende de la capacitancia y del cuadrado de la tensión de alimentación. ¿Vamos? De BCC. Entonces, en general, después cuando lo evolucionamos esto y lo ponemos en un procesador, en un circuito mucho más complejo, llegamos a una ecuación que dice que la energía que disipa un procesador, esto es un súper resumen que le da, esto es energía, potencia dinámica, no es estática. Hay dos potencias, potencia estática y potencia dinámica. La potencia estática siempre es la tensión por la corriente, la ley de Ohm, I por B. La dinámica, que tiene que ver con las transiciones, está dada más o menos por esa ecuación, que tiene 5 factores.
todos se multiplican, son ecuaciones simples las que vemos nosotros, hasta ahora. Por un lado, la cantidad de transistores, que quiere decir que cuanto más transistores ponga, va a haber más dispositivos que puedan estar conmutando, entonces probablemente sea mayor el consumo de energía. ¿Está claro? Y fíjense acá, la cantidad de transistores tiene que ver con el área. ¿No? Cuanto más grande sea el chip, más transistores va a tener, más consumo de energía va a tener. ¿Van bien hasta acá? A es un factor de actividad, una probabilidad promedio de que un transistor transicione, es un valor entre 0 y 1, no es que sea crítico, lo vamos a dejar de lado. C es la capacitancia promedio de carga, de cuánto se los carga a esos transistores. Obviamente B es la tensión de alimentación, nótese que está al cuadrado, al igual que porque viene de acá, entonces está al cuadrado B. Y F es la frecuencia del reloj, que es la frecuencia a la que van a trabajar los transistores. En realidad A es una variable que modifica un poco a F, ¿por qué? Porque los transistores van a trabajar a la frecuencia de clock, pero no siempre todos los transistores hacen algo. Eso es lo que quiere decir A, digamos. Algunas veces van a transicionar, otras no, pero siempre van a estar trabajando a esta frecuencia. ¿Qué es lo que me importa a mí que ustedes se queden de esta ecuación? A no podemos hacer nada, C casi que no podemos hacer nada, hay poco que podemos hacer, porque eso viene dado por el fabricante y por el proceso, pero sí F es algo que está dentro de nuestro alcance. Y ustedes ven que salen procesadores de 3 GHz y procesadores de 4 GHz y procesadores de 12 MHz. Entonces, esto ya es un valor que nos interesa y es linealmente, se relaciona linealmente con el consumo. Cuanto aumente la frecuencia va a aumentar el consumo de energía. Cuando aumente la cantidad de transistores, aumentando el área, va a aumentar el consumo de energía. Y cuando aumente la tensión, fíjense que va a aumentar el consumo de energía, pero más, porque no es lineal con el cuadrado del aumento de la tensión. ¿Está claro? Eso es lo que me sirve que se queden de la ecuación. Claro, esta ecuación en realidad si la usamos es para cargar lo que consumen todos los transistores al mismo tiempo, ¿no? Todos los transistores. Sí. Por eso vamos a ver modelos, vamos a ver esas cosas, pero en general yo te voy a dar una ecuación en la cual te voy a decir, para mejorar la performance, aumenta la frecuencia. Entonces, ¿anda más rápido? Sí, porque el aumento de la frecuencia me disminuye T, que me baja el tiempo de ejecución. Pero el aumento de la frecuencia me aumenta F y me aumenta el consumo de energía. Entonces ahí no te voy a decir cuánto era antes y te voy a decir cuánto es el aumento de frecuencia y vos vas a tener que sacar diferenciales. Más, por ahí va a ir en general la ecuación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros normalmente con el consumo de energía? Bajarlo. El tiempo de ejecución también lo queremos bajar y el consumo de energía lo queremos bajar. ¿Cómo lo podemos bajar? Bueno, una forma fácil, bajemos F. Bajar F me baja el consumo de energía seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no queremos bajar F. Porque bajar F nos baja la frecuencia, nos baja la velocidad, nos aumenta el tiempo de ciclo, nos aumenta el tiempo de ejecución. Entonces, no es que sea muy deseable bajar F. Y además pasa lo que dice acá, que yo lo haga más rápido, lo haga más lento, el trabajo realizado es el mismo. ¿Estamos? Entonces, el consumo de energía, lo voy a distribuir un poco más en el tiempo, no, pero va a ser el mismo trabajo. Entonces, aunque me baja el consumo bajando F, no es necesariamente la mejor idea. Hay que buscar otra manera. Bueno, bajemos B. Sí, es una buena idea bajar la tensión de alimentación. Pero también pasan dos cosas. Por un lado, ustedes deben haber visto en materiales y dispositivos que la frecuencia de trabajo que viene dada por el delay de los transistores, que pasa la tensión de source a colector, no me acuerdo, de base a colector, el delay tiene que ver con la tensión de alimentación. Y hay unas curvas. Entonces, cuando bajan la frecuencia, cuando bajan la tensión,
también en general se ve afectado un poco el delay, se ve afectado un poco la frecuencia. Y además hay menor tolerancia al ruido, porque están trabajando ya en la zona de umbrales de los transistores, entonces están ahí en el borde. Bueno, bajemos N. Y bueno, pero bajar N implica bajar la cantidad de transistores, implica disminuir el área, a veces se puede, a veces no, o no solamente disminuir el área manteniendo el proceso de fabricación, pero la idea es que en general uno quiere agregar más cosas para agregar más funcionalidades. Entonces, no es normal también disminuir N. Bueno, ¿qué me queda? C. ¿Cómo se baja C? En general se baja con el proceso de fabricación. Y esto sí se hace. O sea, esto es, al mejorar el proceso de fabricación y disminuir el tamaño de los transistores, en general disminuye la capacitancia de carga promedio. ¿Sabes? Pero es el único factor que, digamos, fácilmente, entre comillas, lo puedo mejorar, pero ya hemos visto que se hace caro, se empieza a hacer caro esto, o sea, ya pasa a ser una cuestión de costo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que muestra esta diapositiva? Tenemos cómo se calcula la potencia dinámica. Tenemos los factores, vemos que en general, cualquier mejora que yo quiera hacer para bajar el consumo, me afecta en otro lado. No es fácil. ¿Lo ven? ¿Qué implica eso? Que hay que buscar nuevas ideas para ver cómo bajamos el consumo. O nuevas técnicas o nuevas maneras. Vamos a ver, vamos a empezar a relacionar cosas ahora. El consumo de energía con la ley de Moore. ¿Se acuerdan de la ley de Moore? Duplicábamos transistores cada 12 meses, mejorábamos la performance. Pero más transistores, más consumo de energía. Y eso va a contramano de la evolución. ¿Por qué? Les dejo ahí en pausa. Si yo achico los transistores, sí disminuye el consumo. Y acá tienen una curva en la cual se ve el feature size, o sea, el proceso de fabricación, y acá tienen BDD, la tensión de alimentación. Y fíjense que acá básicamente, o se puede modelar una recta, un poco siendo creativo, en la cual ve que se baja efectivamente la tensión de alimentación, la capacitancia promedio, cuando uno mejora el proceso de fabricación. Pero fíjense que a partir de acá, ya a partir de 0,3 en esta zona, ya no se ve que haya por lo menos una pendiente clara, digamos. O sea, si se ve alguna pendiente, es más bien horizontal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué implica esto? Que ya en estos procesos de fabricación, ya estamos con límites. O sea, seguir mejorando el proceso de fabricación no implica necesariamente una mejora en el consumo de energía. Veníamos bien hasta acá, pero acá ya no. ¿Me siguen? Y además es caro. ¿Qué pasó también? Fíjense que acá más o menos esto se venía dando bárbaro hasta los 13 micrones que son acá, 13 micrómetros, que son 130 nanómetros, que son tecnologías, o hasta los 10 micrones, son tecnologías que hoy en día son viejas, entre comillas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a tener una mayor linealidad. ¿Qué pasó también un poco en esta época? Está lo que se conoce como el Dennard scaling. Scaling, no encuentro una buena traducción que me guste porque es como el escalamiento, la escala, y Dennard es el apellido del que lo descubrió, digamos, ¿no? Pero es el escalamiento de Dennard, y me suena horrible en castellano, entonces prefiero dejarlo en inglés, digamos. Ustedes tómenlo como quieran. ¿Qué es lo que pasa con el Dennard scaling? Dennard fue el tipo como Moore, digamos, que observó en 1974 que pasaba algo parecido a esto. Fue el que descubrió más o menos esta pendiente y que después se cumplió durante muchos años. ¿Qué es lo que observó Dennard? Que con la reducción del feature size, que se acuerdan que era más o menos 0,7 entre distintos procesos, un factor de reducción, pasaba lo siguiente: el área se reducía a la mitad, eso ya les conté. O se podía poner el doble de transistores en la misma área, lo que favorecía a Moore.
Pero a su vez Dennard observó que se reducía la tensión de los transistores para mantener constante el campo eléctrico y se reducía la capacitancia y los retardos de propagación. O sea, mejoraban C, mejoraban D, que me permite mejorar la frecuencia, y bajaban la tensión, entonces bajaban el consumo de energía. Y era gratis. ¿No? Podían aumentar la frecuencia y mantener el consumo de energía constante porque, o lo pueden bajar, digamos, o lo pueden mantener constante aumentando la frecuencia. Y de esa manera, junto con la ley de Moore, digamos que era solamente la cantidad de transistores, se iba haciendo el motor de la evolución que les contaba yo de Perfect. ¿Qué pasaba? Teníamos una cantidad de transistores. Entonces nosotros duplicábamos la cantidad de transistores en la misma área. Tenemos la misma área, ponemos el doble de transistores. Bajábamos la capacitancia en 0,7. Bajábamos la tensión en 0,7 y podíamos aumentar la frecuencia, aumentarla en 1,4 y teníamos que el consumo de energía era igual a 1. O sea, se mantenía más o menos constante. Dos observaciones les hago yo acá. Primero, ¿por qué la frecuencia aumenta a 1,4? ¿Por qué podía aumentar un 40% la frecuencia yo? ¿A alguno se le ocurre? Está en la diapositiva. Porque lo que bajo es el retardo. O sea, bajaba el delay, bajaba el T. Entonces yo bajaba el retardo de propagación, que es el tiempo de ciclo, lo bajaba en un factor de 0,7. Entonces al bajar 0,7 con la frecuencia inversa, era 1 sobre 0,7, me da 1,4. ¿No? Entonces yo podía, con la misma área, duplico la cantidad de transistores, bajo C, bajo B, aumento F, y ahora, el producto de esto, ¿cómo es que el producto de esto me da 1? Si usted da 0,7 por 0,7 por 2 por 1,4, bien, Tomás, está atento. La tensión, es al cuadrado. Entonces, en realidad, esto es 0,7 al cuadrado. Si ustedes se acuerdan la ecuación de antes, NCB cuadrado F, entonces es 2 por 0,7 por 0,7 al cuadrado por 1,4, eso me da aproximadamente 1. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el escalamiento de Dennard? Significaba yo mejoro el proceso de fabricación en un factor de escala de 0,7. Tengo la misma área, pero ya pongo el doble de transistores. El doble de transistores me dan más capacidad de cálculo, que es lo que dice Moore, y a su vez tengo el mismo consumo de energía, aumento la frecuencia y tengo muchísimo mejor performance. Con un mismo consumo de energía, mismo costo. ¿Por qué aumentaba la frecuencia de 1,4? Porque se reduce el retardo de propagación. El retardo de propagación es que al hacer los transistores más chicos, demora menos tiempo en pasar la señal de un lado al otro, del transistor. Entonces vos a la larga reducís tu retardo, reducís tu T, tu ciclo, lo que te permite aumentar la frecuencia, que es la inversa. Reduzco, claro, exactamente. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos el escalamiento de Dennard? ¿Qué pasó después? Se acabó. Veníamos bien desde el 74 hasta el 2004, 2006. Hace ya casi 20 años. ¿Qué pasó? Seguimos mejorando el proceso de fabricación, achicando los transistores, hasta que los transistores se han hecho muy chiquitos. Cuando los transistores se han hecho muy chiquitos, ese factor de escala y todo lo demás, todas esas características que se venían cumpliendo, que las había descubierto Dennard, ya no van más.
¿Por qué? Por ejemplo, porque ya estamos trabajando muy cerca de la tensión de umbral. Cuando se está trabajando muy cerca de la tensión de umbral, los dispositivos semiconductores ya empiezan a tener un comportamiento no tan lineal, más errático, muy border, por decirlo así. Pasa que empieza a haber corrientes de pérdida. ¿Saben qué son las corrientes de pérdida? Ustedes ponían el transistor en corto, para decir no pasa corriente, ¿estamos? Entonces se supone que la corriente del otro lado es cero, porque no pasa, porque el transistor está cerrado. ¿Está claro? Pero ¿qué es lo que pasa? La compuerta era tan, pero tan chiquita, que de vez en cuando, bueno, algún electrón libre que anda por ahí, cruzaba. Y a veces cruzaban 2, 3. ¿Y qué son electrones que cruzan? Corriente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes tenían el transistor en corto, diciendo no pases corriente, y había una corriente que se filtraba. Pero bueno, era despreciable. ¿No? Son esos cálculos que ustedes entran y con respecto a todo lo demás es despreciable. Hasta que en un momento dado dejó de ser despreciable. Y empezó, o sea, al final estoy teniendo muchas corrientes de pérdida. ¿Y qué es lo que me produce la corriente de pérdida? Tengo corriente cuando está el transistor en corto, en cero, y tengo tensión, que se me consume energía estático. Tengo consumo siempre por la ley de Ohm, y por B. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir de ese año, 2004, 2006? Pasó que por la ley de Moore se seguía mejorando en los factores 0,7, se seguían poniendo el doble de transistores, pero ya la tensión ya no bajaba en 0,7. Ya bajaba menos, porque ya estamos cerca del umbral. La frecuencia ya no la aumentábamos un 40%. Entonces la aumentábamos un 10%. Entonces, ¿qué pasó? El consumo de energía empezó a aumentar. Para mantener la ley de Moore, empezó a aumentar el consumo de energía. ¿Estamos? ¿Y qué pasó con el aumento de energía? Uno se trataba de aumentar, fíjense, tenemos procesadores acá desde el 80 hasta el 2012, más o menos en el 2004. Acá tienen la frecuencia y lo que tiene el consumo de energía. Y uno venía aumentando frecuencia, fíjense, desde los pocos megas, acá recién llegaron al giga, 2 gigas, 3 gigas y medio, por ahí. ¿Y qué pasó? Venían bien, venían tranquilos con el consumo de energía, hasta que en un momento se hizo una curva exponencial. ¿La ven? Y esa curva exponencial dijeron, ya acá estamos teniendo un problema. Y a partir de ahí, más o menos, fíjense que ya la frecuencia, dijeron, paremos la moto y sigamos con frecuencias más o menos estándar, que son las de 3, 4 GHz que tenemos hoy en día. Aún hoy en día. Un poquito sí, ya vamos a ver cómo. Pero el tema que acá me interesa ahora, por lo menos, esta creciente, tremenda, en pocos años. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasó? Salió el procesador del Pentium 4 en el año 2004. Ustedes ya habían nacido, estaban ahí al borde. ¿Cómo? Vos tuviste un Pentium 4. Ven ahí. Salió el Pentium 4, que fue este de acá, el del pico, en el año 2004. ¿Qué pasó? Dijeron, tenía un montón de perfs, tenía espectacular, porque era muy buen diseño y muchos aspectos, muchas características, pero tenía, lo que dice acá, una densidad de energía. La densidad de energía se calcula como vatios por milímetro cuadrado, porque estamos hablando de un procesador que era muy chiquitito. Consumía 103 vatios en un área de milímetros cuadrados, y han dicho, esa densidad de energía es la misma de un reactor nuclear. Lisa y llanamente. O sea, ¿por qué? No es que sea mucha energía, era mucha energía en un espacio muy chiquitito. Y han dicho, la clásica de Houston, tenemos un problema. Todo lo que veníamos haciendo no podemos seguir haciendo. Y lo que se conoce en la jerga hoy en día, en ese momento no se dieron cuenta, es que se chocaron todos los diseñadores, todos los fabricantes de procesadores y que hacían procesadores se chocaron con una pared. Porque venían trabajando desde hace 30 años de una manera
ideal y sobre una maquinita y todos subidos a la ola de la ley de Moore, hasta que se dieron con una pared. Y esa pared le llamaron la pared de consumo de energía, Power Wall. Hasta 2004 el diseño era costo y performance. La mejor performance que podemos sacar con el menor costo que podemos producir para venderle a la gente. Y fue un boom. Y lo fue, y está bien. Pero a partir de ahí dijeron, no, hay que empezar a considerar el consumo de energía. Y con ese cambio de criterio, de que el tema eran 2P hasta el 2004, digamos, le pasaron a ser 3P a partir del 2004. Dijeron, ¿cómo podemos hacer para seguir mejorando la performance sin aumentar el consumo de energía? Y bajando el costo. ¿No? Y a partir de ahí fue un cambio de paradigma, fue un cambio de cómo pensar los procesadores, y fíjense que ese cambio de paradigma motivó muchas de las cosas que hoy en día son normales, que ustedes ya, como tienen 20 años o por ahí, ya han nacido y han crecido con estas cosas, pero fue un cambio. Hace 20 años surgieron los dispositivos móviles, ¿no? Y empezaron ¿cuál es la idea? Teníamos un montón de procesadores que eran alimentados con baterías y los llevábamos en el bolsillo. No eran el que uno lo enchufaba a 220. Entonces ya el consumo de energía no es lo mismo. No puedo poner 100 vatios en un bolsillo. ¿Está claro? No solamente porque va a ser perjudicial al bolsillo, ¿estamos? Y al dueño del bolsillo, sino también porque ¿qué batería me va a durar un consumo de 100 vatios? Va a ser un celular que me dure 15 minutos. No sirve. Apareció en esa época el concepto de cloud computing. ¿Cuál es la idea? Che, en vez de comprar servidores grandes y todo lo demás, ¿por qué? Porque hay que ponerlo en un data center, y hay que poner aire acondicionado, porque estamos en otoño y siguen haciendo 33 grados, y todas las cosas han dicho, che, Google, Amazon, Facebook, que empezaron a salir más o menos hace 20 años, pongamos nuestra granja de servidores y empecemos a trabajar sobre a la nube. Y hosteemos las cosas afuera, no tenés tu servidor, ponelo en internet. ¿No? Y de esa manera hay un tipo que paga una boleta de luz astronómica en algún lado, pero vos te sale más barato, vos pagás un servicio, o te lo doy gratis. ¿No? Entonces, se cambió el modelo de cómo funciona eso. Empezaron a aparecer Internet of Things, sistemas embebidos, popularizarse mucho más. ¿No? ¿Qué es que son los sistemas embebidos? Un montón de dispositivos conectados a Internet. La famosa tostadora, que fue la que empezó, pero hay un montón hoy en día y hay cada vez más. Y tener proyectores, un montón de aparatitos. Y todos yo tengo acá, por supuesto, un procesador que debe ser minúsculo, pero no sé si le cambio alguna vez la pila, porque lo uso re poco, digamos, pero me dura 2-3 años la pila. Y eso apunta a consumo de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es la evolución? La evolución que nos está pidiendo la tecnología nos pide dispositivos cada vez más portables. Queremos llevar más cosas encima y que sea más cómodo. ¿No? Más chico. Que la batería sea más chica y que me dure más. ¿No? Y para que la batería sea cada vez más chica, más liviana, más barata y que me dure más, ¿qué es lo que tienen que hacer los procesadores? Consumir cada vez menos energía. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago para consumir menos energía? Bueno, una opción es, no hagamos nada. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, si yo tengo el celular sin hacer nada, no voy a consumir energía y me va a durar más la batería. Sí, bueno, va a consumir menos energía, pero no voy a consumir energía. Porque igual el teléfono está haciendo algo y porque igual hay otras cosas que consumen energía. Por ejemplo, ustedes con el teléfono son cancheros, digamos, pero por ejemplo, una notebook que tienen una computadora portátil, trabajan al 100%, está a full, a pleno, haciendo alguna tarea. En realidad el procesador
consume el 50% de la energía. O sea, cuando el procesador está al 100% de trabajo, consume el 50% de la energía. ¿Dónde está el 50% restante? Pantalla, otros dispositivos, discos, memoria, puerto USB, Ethernet, placa de red. Todas esas cosas también consumen energía. Pero esas son más transparentes, son necesarias para. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes están trabajando y ustedes la ponen a hacer un proceso y ven que está la barrita de rendimiento al 100%, porque el procesador está al 100% haciendo la tarea que ustedes quieren hacer, digamos, y es lo que ustedes miden el tiempo de ejecución y performance, en realidad, ese micro en realidad es solamente el 50% de energía. Hay que ver también el consumo de energía de todo lo demás. ¿Está claro? Y fíjense, si el procesador no hiciera nada, ustedes están consumiendo la mitad de energía, la batería duraría apenas el doble. O sea, si ustedes prenden la máquina, no hacen nada y tienen el consumo del CPU en cero, la batería no es que les va a durar infinito, les dura apenas el doble. Y ese es Amdahl. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Después, otro ejemplo. En un servidor, esto son estadísticas de Google, con una carga del 100%, o sea, cuando el servidor está a full, consume tantos vatios. Pero cuando trabaja a la mitad, no consume la mitad, consume 66%. Y cuando trabaja al 10%, no consume el 10%, consume casi el 50%. Entonces, primera conclusión, el consumo de energía no es lineal con la carga de trabajo. Siempre hay cosas que, aunque yo no haga nada, igual estoy consumiendo energía. Entonces hay que tratar de hacer cosas para que por lo menos el consumo de energía, digamos, sea útil, ¿no? Y fíjense acá en un data center de Google, en general opera con una carga de trabajo entre el 10 y el 50%, o sea, muy pocas veces trabaja al 100%. En general, menos del 1% del tiempo está con una carga del 100%. Entonces siempre se mueve en estos rangos, porque tampoco quieren que consuma el pico. Esa potencia es instantánea, bueno, En general es una cantidad de tiempo. Son vatios, pero a la larga, en realidad esta potencia sí es instantánea. Perdón, ¿estamos? Pero lo que pasa es que vos tenés la carga de trabajo durante un periodo de tiempo. ¿Entendés? O sea, porque no son picos. Entonces vos decís, yo voy a estar trabajando al 100% durante 10 segundos. Entonces cuando lo haces ahí, tenés esto, se te hace el kilovatio hora, que ya el consumo de energía, etc. Otras implicancias del consumo de energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes la ven, hemos visto un enfoque de PCs y de celulares, pero ¿qué pasa con servidores? La disipación, cuando ustedes tienen muchos servidores en una habitación, hay muchos equipos que generan calor. ¿Qué pasa cuando genera calor? No pueden tener mucho, como acá, digamos, ¿no? Pasa que la habitación se hace caliente y cuando hay calor en una habitación empieza a limitarse la cantidad de equipos, porque si no ya no se puede entrar, los equipos empiezan a fallar, ¿no? Aumenta la cantidad de fallas y baja la confiabilidad. Entonces cuando compra un equipo dice, che, esto debería operar en cierto rango de temperatura. Y a veces uno le da bolilla, a veces no. Cuando tienen muchos equipos en una cosa y empiezan a fallar, empiezan a dar bolilla. ¿Y qué pasa? Le ponen aire acondicionado. ¿Y qué hace el aire acondicionado? Aumenta el consumo de energía. ¿Estamos? Entonces, no es la máquina, no es el procesador, pero es el aire que necesitan para enfriar, porque tienen mucho, porque la habitación está cerrada, porque hacen 33 grados en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso aumenta el consumo de energía. O al revés, no pensemos en servidores, pensemos de vuelta en dispositivos portátiles, celulares o demás. En general, la batería es el segundo componente más grande de todo el dispositivo portátil
el componente más pesado de todo el dispositivo portátil. Lo que más pesa son las pilas. ¿Estamos? Entonces, si lo quieren hacer portátil, las pilas tienen ciertos tamaños estándares, ciertas capacidades estándares, pero están limitados ahí. Y además, ¿qué pasa en los celulares? La batería tiene una energía acumulada que es la del medio cartucho de dinamita. Entonces, 1 o 2 veces por año leemos la noticia de que en algún lado del mundo alguien ha puesto el celular a cargar en la mesita de luz, le explotó el celular y se ha quemado. Lo deben haber leído en algún momento. Sí. A alguien le pasa. Son pocos, por suerte. Pero explotan. Puede pasar porque justo esa fabricación, que cosa, que el enchufe, que la batería explota. Hay varios, por eso, las noticias hay, no es que pasa más con Samsung, nada. Pasa porque las baterías funcionan así. Son procesos químicos, lo tenemos, y a la larga cuando las cargamos, tienen un montón de energía guardada. Que la idea es que nos dure, que lleguemos al final del día todavía con energía en el celular. Claro, pero el caso del 50 en ellos era el teléfono, todo fallaba. O sea, bueno, por eso, puede haber más casos, menos casos, pasa una vez al año o una vez por semana. Puede haber problemas. Puede pasar, pero más allá del caso ese, a lo que voy es, en general las baterías explotan, pueden explotar. ¿Estamos? Entonces hay que también tener cuidado porque son detalles de diseño a tener en cuenta. ¿Estamos? Entonces, ¿queremos más energía? Sí, pero es más peligroso. Eso es lo que les quiero que les quede en la cabeza. Sí, Joaquín. ¿Qué pasa exactamente? ¿Por qué se hincha de pronto? Por lo general, ya tiene cierto tiempo de uso, son más de mala calidad, ¿por pasa que se hincha? La respuesta verdadera, estricta, no la sé. Sé que sí tiene que ver con los procesos químicos que tiene la batería dentro. Las baterías que se hinchan, en general son baterías que tienen que ver con litio. Y con los procesos de carga y descarga, de cómo se va funcionando la batería por el proceso natural de carga y descarga, hace que el litio que está adentro se vaya desgastando, entre comillas, no sé qué le pasa, que empieza a producirse lo que vemos como la hinchación. En las baterías de las que ustedes trabajan son de litio-ion, hay otra que son de litio y polímero, que también les pasa lo mismo, porque el problema es con el litio y con el proceso químico de cómo se cargan y descargan. Tiene una cierta vida útil, capacidad de cómo se hace eso. Estrictamente, ¿qué es lo que pasa? No sé, porque es química. Vamos, pero por ahí va. No sé. Pero con las de litio pasa. ATB de níquel cadmio, y después, bueno, hay mucha gente inventando nuevos tipos de baterías y nuevas cosas para seguir buscándolo esto, de tener una batería más chiquita, más barata, que almacene más energía, dure más, que sea menos peligrosa, etcétera, etcétera. Pero ya escapa mi alcance y el de la materia también. ¿Alguna otra pregunta? Hacemos un break. Son las 9, 5 o 10 minutitos y vamos al ejemplo para terminar el tema. Continuar con la grabación. Yo no lo vi, profe, al práctico, porque en teoría ya estamos habilitados a hacerlo completo, ¿verdad? Sí, con lo de ahora termina. O sea, tema 1 y 2 que lo estamos terminando. Muchísimas ecuaciones de CPI y de performance que hemos visto el lunes, un montón. ¿Qué es lo que me falta ver acá? Esta diapositiva es un ejemplo que no está en la del año pasado, que es un ejemplo de un cierre de price, performance y power. A finales del año pasado, Intel lanzó el procesador Core i9 13900KS. Cuando le hicieron las primeras pruebas en enero, fue
rompió varios récords y varias cosas. Primero, el primer procesador para PC en alcanzar una frecuencia de 6 GHz sin overclocking. ¿Sabe lo que es el overclocking? Solito, el micro sin que nadie lo tenga que tunear específicamente, puede alcanzar los 6 GHz y es el primer procesador para desktop que logra alcanzar esa frecuencia. Cuando se hicieron pruebas, resultó ser el mejor micro del mercado en ese momento. ¿Está? Era un poquito mejor que otro de Intel, un 1,5% y un 4% mejor que el mejor de AMD. Hasta acá, el mejor micro que hay. También fue el primer procesador para PC en alcanzar un consumo pico de 320 vatios, que cuando trabajaba al máximo, aumentaba la frecuencia del macro, consumía 320 vatios. Y fue el primer procesador en llegar a ese número, que como dice Tomás, es una banda. Esto no está tan bueno. No sé, pero después te la puedo averiguar. Salió, cuando lo sacaron, dijeron el procesador vale $700. ¿Está? El precio base. Y eso lo hacía un 18% más caro que el segundo más rápido, que era este. Y un 91% más caro que el más rápido de AMD, que en ese momento era el Ryzen 7 5800X3D. No importa el modelo. Pero... Entonces, las preguntas que a mí me interesa que ustedes se hagan es el mejor? ¿Es el más rápido? ¿O era el más rápido en ese momento? ¿No? Indiscutiblemente era el más rápido. Lo han probado con varios benchmarks, todo, y daba la mejor performance. No había ninguno que lo supere. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? Si consideramos solamente performance, vale la pena. Es el mejor. Si consideramos performance por watt, me da un... O sea, habrá que ver, digamos, no tengo cuánto es el consumo de todos los otros, pero realmente consume mucho. Y esta estadística, como mencionaba Joaquín, esto no es bueno. ¿Vamos? No es bueno para la luz, no es bueno para el gabinete, no es bueno para el que esté trabajando a la par. Tiene una estufa. Ajá. Esto es solamente performance y esto es solamente costo. Por eso, ¿valdrá la pena si consideramos performance por watt? El Ryzen 7 se consume 140 watts. 140 watts, o sea, la mitad. ¿No? Menos de la mitad. ¿Conviene si consideramos performance por dólar? En teoría no. O sea, o en realidad, de vuelta, depende de qué es lo que busquemos. La respuesta es depende. Si a mí no me interesa, yo quiero la mayor performance sin importarme el dólar, bueno, lo compro. Porque también quizá convenga si por alguna razón en algo que trabajemos el 4% sea crucial. Exactamente. Yo necesito tener esta ventaja. Bueno, me cuesta más. Y sí, me cuesta. Pero performance por watt, performance por dólar. ¿Conviene si consideramos performance por watt por dólar? Probablemente no. Entonces, ¿a qué apunto con estas preguntas? A que ustedes no sé qué, ustedes muy probablemente en la noticia haya salido esto. Intel sacó el procesador más rápido del mercado. Sí, es verdad. Pero todo lo demás hay que decirlo también. Ustedes tienen que verlo también y buscarlo también y ver si realmente vale la pena. ¿Se entiende? Y además, por ejemplo, lo que me preguntaba hace un rato Joaquín y Tomás, supongamos que me interesa solamente la performance y tengo la plata, me sobran $700. Y lo voy a comprar. Bueno, pero ¿dónde lo enchufo? O sea, ¿a dónde lo conecto? O sea, la mother, ¿me va a soportar un consumo de 320 vatios? ¿Qué cooler le pongo? ¿Qué fuente le pongo? ¿No?
¿qué gabinete va a andar eso? O sea, está claro que no es solamente comprar el micro, sino es comprar todo lo que tiene alrededor. Y de vuelta, lo enchufo en la casa, lo que tenés cerca mío, el gabinete, va a hacer ruido, me imagino, ¿no? Va a generar calor. Es todo un tema que hay que pensar. No es solamente quedarse con, tengo el mejor micro. ¿Está claro? Ese es lo que me gustaría que se lleven después de ver el tema de price, performance y power. El pico es 320. Va a depender de la carga de trabajo. Entonces, para terminar el tema, ¿qué vimos en este tema de las 3P? Primero, toda la industria y nuestra vida fue impulsada en los últimos 50 años por la ley de Moore. Vimos que los costes de un chip son aproximadamente proporcionales al cubo del área. El tiempo de ejecución es la medida de performance de una computadora. Y ahí está la ecuación, que tiene 3 factores: cantidad de instrucciones dinámica, ciclos promedio por instrucción, duración del tiempo de ciclo. Se pueden crear buenos productos cuando se parte de buenos benchmarks. Si no hay buenos benchmarks y buenos indicadores, entonces la elección entre mejorar producto y mejorar ventas va a ser siempre mejorar ventas. Esto es una cuestión económica. La ley de Amdahl nos dice que el incremento de velocidad está limitado por una parte que no se mejora de una tarea. Siempre habrá una limitación. Para una máquina se puede mejorar la performance, sí. Mejoramos el ciclo del reloj, sin que haya efectos adversos en el CPI. Mejora la organización del procesador para bajar el CPI. Mejoran compiladores para bajar el CPI y o el número de instrucciones. Y no podemos esperar que un aspecto de la mejora sea un aspecto global. Tiene que ver con Amdahl, tiene que ver con los MIPS y FLOPS, en el sentido de que nos olvidamos de un factor. Siempre tenemos que considerar todo. A su vez, la evolución de la ley de todo lo demás requiere que todas las máquinas consuman cada vez menos energía. Cuidar la energía es mejorar el mundo y mejorar los costos. La ecuación es esa que vimos recién, lo único importante acá son varios factores, todos lineales, excepto la tensión al cuadrado. Mejorar el consumo no es solo una cuestión de tecnología, sino también de diseño. Tenemos todo un tema más adelante para ver cómo hacemos desde el punto de vista del diseño y de arquitectura de computadoras para bajar el consumo de energía. ¿Preguntas? Espero que, bueno, la diapositiva de agradecimiento siempre. Y la idea es que se vayan de este tema con 3 ideas: price, performance y power. Sí. ¿Hay alguna forma de que yo pueda, por ejemplo, en mi casa calcular cuánto está consumiendo total mi computadora en el momento dado? Sí. Hay benchmarks, hay herramientas que te tiran el consumo. Claro, pero el benchmark sería está haciendo el benchmark. Por ejemplo, la famosa la tengo haciendo nada. Podés poner de algún modo algún medidor de consumo que los venden y todo lo demás, o podés poner un tester en el cable, digamos. Vas a saber cuánta corriente estás consumiendo y la tensión la tenés. Tenés varias maneras. Medidores de consumo que vienen ahora unos aparatitos que los enchufás al enchufe, enchufás vos después el aparato que vos querés medir y te dan dando un indicador de cuánto estás consumiendo. En el Mercado Libre están. Bueno, nos queda media hora de clase tranquilo para arrancar tema 3. El tema 3, bueno, con el cronograma, yo vengo bien, creo, dando las clases. Ustedes vienen bien con los temas, se entiende, me siguen. De 10. Los demás, por atrás. A esta altura ya te voy a perder el micrófono. Vamos a ver ahora, para mí estos 3 primeros temas son todos introductorios, que sientan las bases de lo que vamos a ver después. Acá algunas nociones generales, acá las 3P, y acá otras 2P adicionales, pero que tienen que ver con otras cosas, que son paralelismo y pipeline.
¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? ¿Qué se entiende por paralelismo? ¿Qué es paralelismo? ¿Qué es pipelining? Pipelining ustedes un poco ya han visto el año pasado conmigo, creo. No sé si se acordarán, digamos. La han visto muy poquito, ¿no? Vamos a ver problemas que tienen estas técnicas como cuellos de botella, organización, precedencia, riesgos. Vamos a ver medidas de performance, porque ya que sabemos que queremos mejorar performance, vamos a ver cómo hacemos para mejorar performance. Aceleración, eficiencia. Vamos a ver ejemplos de técnicas que utilizan paralelismo y pipeline. Nótese que en este tema no hay una diapositiva de capítulos o secciones del libro. Pero ¿por qué? Porque estos temas no están en el libro. Están sacados de otros libros que están como bibliografía complementaria. Sin embargo, va la recomendación igual de busquen el libro, traten de leerlo, no se olviden, porque la posta está en el libro, les va a ayudar mucho a entender los temas, menos esto. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? De la ecuación de performance. Es donde nos vamos a centrar ahora. 3 factores. ¿Cómo hacemos para mejorar esa ecuación? Bueno, son 3 términos lineales. Puedo bajar la cantidad de instrucciones, puedo bajar el CPI, puedo bajar la duración del tiempo de ciclo. Con cualquiera de los 3, me baja el tiempo de ejecución y mejora la performance. Pero ¿qué pasa si yo quiero más performance? O sea, dicen, bueno, lo bajo, bueno, quiero bajar más todavía. Empiezo a tener algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿yo puedo hacer que la cantidad de ciclos promedio por instrucción sea menor que 1? O sea, ¿qué son ciclos promedio por instrucción? ¿Cuánto demora una instrucción en ejecutarse? ¿Cuánto suena al mínimo? 1. ¿No? Entonces, que yo en un ciclo ejecuto una instrucción. ¿Puedo hacer que el ciclo promedio por instrucción sea menor que 1? O sea, hacer más de una instrucción en un ciclo. A ver. Él dice ahora, a ver, ¿qué dice Joaquín? Vamos a ver, ¿no? Si yo pudiese hacer 2 instrucciones en un mismo ciclo, ya tendría un CPI menor que 1. O sea que en la teoría se puede. Vamos a ver cómo. Por supuesto que hay limitaciones. Sabemos que a T no lo podemos achicar. Sabemos que tampoco puedo hacer, supongamos que puedo hacer 2 instrucciones al mismo tiempo. Buenísimo. ¿Puedo hacer 100 instrucciones al mismo tiempo? Ya vamos a ver. ¿No? Hay cuestiones de disipación de calor, energía, velocidad de la luz. O sea, T no lo podemos mejorar tanto. ¿Cuál es la clave? Trabajar en cosas de manera simultánea, con técnicas de paralelismo y pipelining. ¿De dónde viene la inspiración? Del cerebro. La tecnología del cerebro es bastante mala, porque es orgánica, viene del carbón y de un montón de cosas. Sin embargo, es muy rápido y es muy buena. ¿Por qué? ¿Alguno sabe algo de anatomía? Está bien, pero fisiológicamente, porque tiene mucho paralelismo, o sea, tenemos todas las neuronas que tenemos nosotros, no sé ni cuántas son, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Están haciendo muchísimas conexiones eléctricas al mismo tiempo. Eso nos permite ver, oír, hablar, caminar, movernos, etcétera, 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 todas las cosas que hacemos normalmente, pero por una cuestión de que son muchísimas cosas funcionando en simultáneo. ¿No? Y esa es la clave de cómo funciona el cerebro. Tiene muchísimo paralelismo. Que después nosotros nos cuesta más hacer cosas al mismo tiempo, pero eso ya es una cuestión integral, digamos. Pero el cerebro funciona con muchísimo paralelismo. La mayoría de las computadoras de hoy en día tienen paralelismo por un lado, pipelining por otro lado, y las dos cosas mezcladas por otro lado, que se llaman procesadores superescalares. ¿No? Y estos temas son fundamentales para lo que es computación. ¿Por qué? Porque son cosas muy modernas, muy útiles que les sirven, no solamente para acá,
sino si el día de mañana van a trabajar en alguna industria, alguna cosa que tenga que ver con optimización de procesos, pueden utilizar las técnicas aprendidas de paralelismo y de pipelining porque son generales. ¿No? Y ni hablar para hacer los prácticos de arquitectura o para un montón de cosas, también pueden utilizar paralelismo y pipelining. ¿Cuál es la idea del paralelismo? Arrancamos por la primera. Simplemente agregar más estaciones de trabajo. O sea, si ustedes tenían una estación de trabajo, poner 2. Si ustedes tenían 2, poner 3. Que hagan más trabajo en la misma unidad de tiempo. ¿Sabes? O sea, yo tenía, por ejemplo, en la caja de un súper, hay un súper, o sea, en la línea de caja hay una caja abierta para tener a todos los clientes. Demora mucho. ¿Qué hacemos? Ponemos otra cajera. ¿Qué ganamos con eso? Demora menos tiempo, todo lo demás. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Paralelismo. Otro ejemplo, pongo a construir una casa. Pongo un obrero que me construya toda la casa. Va a demorar mucho tiempo. ¿Cómo puedo mejorar eso? Pongo otro obrero, que sean 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Paralelismo. ¿Estamos? O al revés. Piénselo de otra manera. En vez de poner 2 obreros a construir una casa, ¿qué pasa si yo tengo que construir 2 casas? Pongo un obrero a construir una casa y otro obrero a construir otra casa. Hago al mismo tiempo 2 casas. Demora mucho tiempo, pero en el mismo tiempo hago 2 casas con 2 obreros. ¿Está claro? La clave del paralelismo es agregar estaciones de trabajo. Hacer más trabajo en igual la cantidad de tiempo. Ahora, como estamos hablando de tiempo, yo les había contado que tiene 2 facetas. Latencia y productividad. ¿El paralelismo mejora latencia o mejora productividad? ¿Seguros? Sí, porque está puesto ahí abajo, ahí arriba. Digo. Hace más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Eso habíamos dicho que era productividad. Paralelismo es una técnica que me mejora productividad, no mejora latencia. Ejemplos. Y ahora vamos a ver números. Supongamos que yo tengo un proceso en una fábrica, que para hacer un determinado producto tengo 3 etapas, 3 procesos que hacer. Al principio tengo que hacer 2 tareas que son independientes y que cada uno me demora 9 horas. ¿No? Cuando termino de hacer esas 2 tareas, tengo que hacer 5 tareas más, que son independientes también, pero que me demora 3 horas cada una. Y después tengo finalmente 2 tareas más, que son independientes, y que me demora 12 horas cada una. ¿Se entiende un poco? Las tareas en cada una de estas etapas son independientes entre sí, pero las tareas de una etapa deben completarse antes de hacer las tareas de la etapa siguiente. O sea, no puedo empezar a hacer una de estas si no he terminado con las de las 5 anteriores. ¿Se entiende el enunciado hasta acá? Cada tarea tiene que realizarse sí o sí por un trabajador. Primera pregunta. Si yo tengo un solo trabajador, ¿cuánto demora en fabricar un producto? O sea, 57 dice Martina. No es tan difícil. Digamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, el trabajador tiene que hacer una de estas, 9 horas, más otra, 9 horas, 18, y después ir sumando todos los tiempos esos. La suma de todos esos tiempos, dice Martina, que demora 57 horas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, si yo tengo un trabajador, demora 57 horas. Y ahora la pregunta es, si tuviese 2 trabajadores, ¿cuánto demorarían? Martina dice 30, Alejandro dice 30. 30 Mauro. No, dice Tomás. Piensen.
¿Cuánto demora el producto en ser fabricado? 30. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, estamos todos de acuerdo. Me gusta la observación de Mauro porque tiene ya un par de detallecitos que los vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, primera observación. Pusimos 2 trabajadores, ¿qué pasó con el tiempo de fabricación? Se redujo. Bien, eso es lo que buscábamos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando paralelismo. Pasamos de 57 horas a 30. Mejoró. Ahora, entonces, para ver cuánto mejora o cuán útil es, tenemos que comparar. ¿Cómo comparamos? Con un factor de aceleración. ¿Qué es el factor de aceleración? Es parecido al que hemos visto de Amdahl, que es el tiempo con la mejora sobre el tiempo sin la mejora. Bueno, acá es el tiempo original, que es el tiempo serie, sobre el tiempo paralelo, que es el tiempo aplicado a paralelismo. Eso es lo que se conoce como factor de aceleración y me permite comparar 2 alternativas. ¿Cuánto viene a ser el factor de aceleración para el ejemplo? 1,9 me dice Tomás, casi el doble me dice Alejandro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuánto es el tiempo serie? 57 horas. ¿Cuánto es el tiempo con 2 trabajadores? 30, entonces 57 sobre 30. Y eso da 1,9 aproximadamente. Un factor de aceleración de 1,9 es una mejora del 90%. Y el 1,9 es casi 2, como dice Alejandro. Está bien, es válido. Y fíjense la primera observación. Yo duplico la cantidad de trabajadores, porque la duplico. Pero la mejora no la duplico. ¿No? Casi la duplico, pero no la duplico. Siempre un poquito menos. ¿Por qué? Por la observación que había hecho Mauro. La tarea demora 30 horas, pero uno de los trabajadores demora 30 y el otro trabaja 27. Hay 3 horas en las que está mirándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, así es el proceso, o sea, siempre hay uno mirando. ¿No? Entonces, eso que está mirando uno, que a la larga hace que me produce que el factor de aceleración no sea el ideal. Entonces, yo aumento el doble la capacidad de trabajo, pero tengo un factor de aceleración menos que el doble. ¿Está claro? Pero depende de la tarea. ¿Cuál sería mi ideal? Tener una aceleración igual que lo que yo hice, duplicación de costo, digamos, porque agarra duplicar el trabajador y duplicar el costo. ¿Vamos? Lo ideal sería tener un 2. Es 1,9, bueno, casi, bastante bien. ¿Vamos? Pero no es 2, quédense con eso. Otra métrica es, justamente, tiene que ver con esto, con la eficiencia. ¿Cuánto? Con el rendimiento. Porque si hay un trabajador que lo tengo 3 horas parado, mirando, obviamente estoy al vicio, es tiempo perdido. Eso me baja el rendimiento. ¿Cómo calculo el rendimiento? La misma fórmula que meto en física, básicamente, pero un poco simplificada, que es el trabajo realizado sobre el máximo posible. Y ahora, ¿cómo sería la eficiencia en este caso? ¿Cómo la calculan con los datos que tenemos hasta acá? Lo analicemos por parte. ¿Cuánto es el trabajo realizado? La cantidad de horas trabajadas. Un trabajador, ¿cuántas horas? Un trabajador en 30 horas, ¿cuántas horas trabajó? Las 30. Y el otro 27. ¿Cuántas horas trabajaron entre los dos? 57. Que nótese son las mismas horas que era linealmente que necesitaba. ¿Y cuánto era el máximo posible? ¿Cuántas horas podrían haber trabajado los dos trabajadores? O sea, 30 cada uno. 30 cada uno. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es la eficiencia en este caso? 57 sobre 60. Y eso les da
95%. ¿Tu nombre? Germán. 95%, bueno, bastante bien. Una eficiencia del 95%. La eficiencia siempre va a ser un número entre 0 y 1, entre 0 y 100%. ¿Está claro? No, si les da más de 100, ya saben que hay algo mal. Y la idea es que, por supuesto, sea lo más cercano a 1 posible. En este caso, tenemos una eficiencia del 95%, que es bastante buena, porque como dijo, y esa eficiencia del 95% me produce una aceleración de 1,9, que es bastante bien, cercano a 2, no me puedo quejar tanto. ¿Vamos? Observaciones métricas, aceleración, rendimiento. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces vimos que aumentamos la cantidad de trabajadores, duplicamos el costo porque al tipo hay que pagarle, pero disminuimos el tiempo de tarea. O sea, yo antes demoraba 57 horas en fabricar un producto, ahora demora 30, es casi el doble. Puedo fabricar en las 57 horas casi 2 productos, entonces me conviene. Yo llego a la conclusión que me conviene. ¿Qué es lo que podría hacer? Y bueno, si yo cada vez que aumento trabajadores disminuyo el tiempo, pongo más trabajadores. ¿No les parece una buena idea? No, me dice Alejandro. Hay un punto en el que se va a perder la eficiencia. Me encanta. Vamos a ver si es verdad. Si yo pongo 10 trabajadores, ¿cuánto demoraría? O sea, las horas. Las horas para el mismo proceso. Las primeras tareas, las 2 tareas, independientemente de la cada una, bueno, hay 2 que pueden hacer eso. Y los otros 8 tienen que quedar esperando que terminen esa para poder hacer las otras. Entonces no hacen nada. Y ahí se te va el rendimiento, se te va hasta la eficiencia. Es lo mismo que ha dicho Alejandro, más o menos. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto demoran? A ver si alguno se anima a decir cuánto demoran. 24, ¿seguros? Sí, 24. Está bien. Seguro. Entonces, fíjense acá, yo pongo 10 trabajadores, pero solamente estoy bajando 6 horas con respecto a 2 trabajadores. ¿Por qué? Por lo que dice Gianpaolo acá. Yo, por ejemplo, para las 2 primeras tareas, tengo 2 personas que trabajan y 8 que miran. Para la segunda 5, bueno, ellas trabajan 5, pero es 5 más mirando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuánto va a ser la aceleración de esto? Con respecto al original, siempre. ¿Cómo se calcula la aceleración? Tiempo serie sobre el tiempo paralelo. O sea, es 57 dividido 24. 2,4, me dice acá. Exacto es 2.35. Bueno, 2,4. Lo dejemos en 2,4. Martín era, ¿no? Sí. 2,4 me ha dicho Martina. Entonces, fíjense acá. Antes nosotros poníamos el doble de trabajadores y teníamos una aceleración de 1,9. Y dijimos, es casi lineal, está bastante bien. Ahora pongo 10 trabajadores y tengo una aceleración de 2,4. ¿Les parece bueno? No. Pero, sin embargo, bajaron el tiempo. O sea, si ustedes querían hacerlo en 24 horas, lo lograron. Vamos, o sea, no se queden solamente con una cosa. La aceleración es mala, estamos de acuerdo, pero bajó el tiempo de ejecución. No perdamos de vista eso. ¿Cuánto es el rendimiento de esto? ¿Cuánto es el trabajo realizado? Siguen siendo 57 horas. Porque aunque tenga 10 tipos, los 10 tipos siguen haciendo las mismas tareas. ¿Y cuánto es el máximo posible ahora? 4 horas, que son las que demoran en fabricarse, 10 por 10 personas.
Entonces 57 dividido 240, más o menos un 23% de rendimiento. Bajo, lo cual era de esperar si tengo mucha gente mirando. Por supuesto, a eso vamos. Es claro que el paralelismo tiene un límite. O sea, no necesariamente agregar más va a ser siempre mejor. ¿Vamos? Porque puede haber mucho gasto de recursos que sea ineficiente y poco conveniente. Y eso es lo que pasa en todas las cuestiones públicas acá, los municipales siempre han visto uno cavando un pozo y 5 mirando. Pero lo dejemos de lado eso. La pregunta, lo que apunta Gianpaolo es, debe haber un punto, debe haber un límite, debe haber algún punto óptimo, y la pregunta que yo hago es, sí, hay, como ingenieros sabemos que siempre hay una curva, una derivada, alguna de esas cosas, la idea es cómo podemos hacer para descubrirlo, o ponerlo como una manera medianamente fácil para descubrirlo. Y existe una herramienta que, con esto terminamos, que se llama perfil de la tarea. Porque fíjense una observación, ¿de qué depende el punto óptimo? ¿Depende de la cantidad de trabajadores? No, depende de lo que he dicho Gianpaolo Montado, decir, al principio yo tengo 2 tareas que demoran 9 horas, entonces si pongo mucha gente, solamente puedo hacer 2, entonces los otros miran. Depende de la tarea en sí, depende del proceso, depende del producto. ¿Me explicó? Entonces, la herramienta se llama perfil de la tarea y más o menos para lo que el ejemplo que venimos viendo tiene un dibujito así. Estamos en el cual graficamos tareas independientes que deben realizarse en función del tiempo. ¿No? Y acá tenemos la cantidad de tareas y acá tenemos horas. Entonces decimos, al principio tiene 2 tareas independientes que demoran 9 horas. Entonces hago un bloque de 2 tareas, 9 horas. ¿Ven? Después tengo 5 tareas independientes que demoran 3 horas cada una. Y después tengo 2 tareas más que demoran 12 horas. Entonces yo hago el perfil de la tarea, no importa cuántos trabajadores tenga, y llego a esto. Y esta herramienta primero me muestra dependencias. Porque voy a ir viendo la forma y voy a decir, no se puede adelantar, o sea, yo no puedo hacer este rojo hasta no terminar todo el azul. Por otro lado, me determina la duración mínima de la tarea. No importa cuánta gente ponga yo a trabajar, no la voy a poder completar en menos de 24 horas. ¿Lo ven? El perfil de la tarea me da esa información. Y por otro lado, me da la cantidad máxima de estaciones de trabajo útiles. O sea, yo para lograr el tiempo mínimo necesito 5 personas. Con menos de 5 personas no voy a lograr esto. Con más de 5 personas no voy a mejorar este tiempo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Y lo último es que es una forma visual bastante simple de poder calcular la eficiencia. Porque ¿cómo se calcula la eficiencia acá? Es el área, en este caso coloreada, sobre el área total. Si ustedes cuentan, acá tenemos cuánto es este rectángulo, más este rectángulo, más este rectángulo, suma 57, el área. Y el área total es 5 por 24. Y me permite calcular la eficiencia en el caso de que yo tenga el número óptimo de trabajadores, que es 5. Para este ejemplo. ¿Se entiende? Es buenísima la pregunta de Brian. Brian me dice, o sea que la máxima eficiencia se logra con 5 trabajadores. ¿Qué opinan ustedes? Perfecto. Vamos.
5 trabajadores va a ser el punto mínimo que te va a dar la duración mínima de la tarea. Te va a dar el grado de paralelismo, pero no te va a dar la máxima eficiencia, porque de hecho tenemos acá tiempo muerto y acá, o sea, tiempo muerto no, trabajadores, digamos, al vicio y acá trabajadores al vicio. Y yo cambio la pregunta de Brian. ¿Cuándo voy a tener la máxima eficiencia? ¿Cómo puedo hacer para obtener la máxima eficiencia posible? ¿Con cuántos trabajadores lo harían ustedes? Cualquiera, ¿no? El resultado debería ser lo mismo. Pará. Primero ya me tienen con 2. La eficiencia con 2 trabajadores ya la habíamos calculado. 95. 95 es mejor que esta, seguro. Ahora, ¿vos tenés más de 95? El tiempo, pero la eficiencia no va a ser tan buena como ha pasado de 1 a 2. La mejor eficiencia sería con 2 trabajadores con 95. No, casi. El razonamiento está perfecto, la conclusión es llegaste a la conclusión equivocada. 3 trabajadores aumenta el máximo posible y sigue teniendo el mismo trabajo realizado y me da un número menor que 0.95. Perfecto, o sea 2 es mejor que 3. O sea, con 2 trabajadores tenés mayor eficiencia que con 3. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que con 2 es la mejor? No. Entonces, con 1 planteas vos. No, supongamos que no es tan dinámico. Vos tenés fijos los trabajadores. Sería ideal, sí, que durante 9 horas contrate 2, en estas 3 horas les pago unas horitas más de estos 3, después de ahí seguimos el perfil perfecto, digamos. Pero normalmente no es lo ideal. O sea, no es lo real que pasa, digamos. Sería con 1 porque sería la cantidad de trabajo y el tiempo total. La mayor eficiencia, el 100%, lo consiguen con un trabajador. O sea, es el tiempo máximo, el tiempo serie, que es un solo tipo está trabajando 57 horas seguidas, llamémosle, y termina con la tarea. ¿Y cuánto tiempo trabaja? Esto sería una cuestión totalmente larga que llega hasta 57. ¿No? Pero ahí tendrían, ¿cuánto tiempo trabaja la persona? 57 horas. ¿Cuánto es el máximo que puede trabajar esa persona? 57 horas. ¿Cuánto es la eficiencia? 100%. Perfecto. Entonces la eficiencia máxima no es con 2, es con 1. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Eficiencia o tiempo? Logramos 5% de eficiencia, pero el tiempo queda 1,9. Entonces ahí es donde está el balance entre cuánto queremos de aceleración, cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Estamos? Entonces, capaz que para este caso queremos 24 horas, tenés que pagar por lo menos 5. Porque si no pagas 5 no vas a lograr 24 horas. Si no, pero es mucho, pagas 5. Bueno, pagas 2, obtener una aceleración de 1,9, le pones 30 horas. Ah, bueno, me sirve. Y ahí ustedes van viendo qué es lo que les conviene o no. ¿Vamos? Pero la herramienta, lo que ustedes se quieren es perfil de la tarea. ¿Sí? Y el perfil que les mostré es el ideal, depende de la tarea. Pero a veces ustedes tienen un perfil con limitaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen 4, saben que no pueden contratar más de 4 personas. Porque hay limitaciones físicas, porque no les da el presupuesto y todo lo demás. La tarea se va, digamos, modificando para cumplir con el perfil adaptado a sus necesidades. Si tuvieran 4 trabajadores, siguen haciendo las 9 horas acá. Este pedacito de acá, como no lo pueden hacer, pasa para abajo. Pero no pasa arriba del amarillo porque hay una dependencia. ¿Lo ven? Sigue estando la dependencia y así se va moviendo.
Si ustedes tuvieran uno, digamos, que era el ejemplo extremo que hemos visto recién, todo este bloque azul pasa para todas las 9 horas acá. Y después va rojo, 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 y se va todo expandiendo a lo ancho. Fíjense que la duración acá ya no es mínima, porque se alarga la duración de la tarea. Y la eficiencia también la podemos calcular como el área coloreada, que en este ejemplo va a seguir siendo 57, sobre 4 por 27, que es el área. ¿Se entiende? Pero el trabajo realizado sigue siendo 57, porque es el mismo producto. Hacer el cálculo, esto va a tener 2 por 9, 18. Esto va a tener 2 por 12, 24. Y acá tienes 4 por 3 más 3 por 1. No. Acá vos tenés 4 trabajadores, pero acá trabajan los 4 y te queda una tarea pendiente y la tienen que hacer uno más. Es como, imagínense que se van moviendo los cuadraditos. ¿Preguntas? ¿Se entiende el paralelismo un poco? ¿Se entendió el perfil de la tarea? Listo, hermoso por un quiz entonces el lunes. Cortemos acá, ya son las 9. Después vemos, quedan unos ejemplitos y alguna otra cosa más. No me queda más para agregar que nos vemos el lunes que viene. Que tengan un buen fin de semana, descansen y aprovechen para hacer el práctico.